Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. La localidad de Jedwabne, situada en el noreste de Polonia, era antes de la Segunda Guerra Mundial una pequeña comunidad mixta compuesta por polacos y judíos. En 1937, los judíos representaban aproximadamente el 40% de la población total del pueblo. Tenían sinagogas, escuelas, tiendas y una vida comunal activa. Las relaciones entre las comunidades judía y no judía eran tensas pero funcionales. Tras la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939, la región fue ocupada por la Unión Soviética en virtud del Pacto Ribbentrop-Molotov. Durante los 2 años de ocupación soviética, se desarrolló una narrativa antisemita que acusaba a los judíos locales de colaborar con el nuevo régimen. Aunque los registros del NKVD no respaldan esta generalización, el resentimiento creció. Esta narrativa sería aprovechada por la propaganda nazi para justificar actos violentos. En junio de 1941, la Alemania nazi invadió la región oriental de Polonia durante la Operación Barbarroja. Con la retirada de los soviéticos, comenzaron pogromos espontáneos o estimulados por la ocupación alemana en distintos pueblos de la región de Białystok y Łomża. Las autoridades nazis promovieron una narrativa que vinculaba a los judíos con el bolchevismo y toleraron o incluso alentaron la violencia local contra ellos. En ciudades como Radzyłów, Tykocin y Basó se produjeron masacres similares, donde civiles polacos fueron responsables directos del asesinato de sus vecinos judíos. Jedwabne, aunque no fue la primera ni la única, se convirtió en el símbolo de esta violencia. El 10 de julio de 1941, en Jedwabne, se llevó a cabo una masacre que sería objeto de investigaciones, debates y negaciones durante décadas. Esa mañana, según testigos, agentes de la Gestapo se reunieron con líderes locales polacos y acordaron organizar la acción. Se distribuyeron palos y herramientas entre civiles polacos del pueblo, quienes fueron convocados para capturar, vigilar y agredir a la población judía. Algunos polacos se negaron a participar y fueron forzados o amenazados. Otros lo hicieron voluntariamente, incluso con entusiasmo. Desde las primeras horas de la mañana, grupos organizados comenzaron a sacar a los judíos de sus hogares. Se registraron actos de saqueo de propiedades antes de la violencia física. Los agresores ingresaban a las casas, golpeaban a sus habitantes y los arrastraban a la plaza. Allí se les forzaba a realizar tareas degradantes bajo insultos, escupitajos y violencia física. Algunos de los hombres judíos fueron asesinados públicamente antes de la masacre principal. Según testigos, sus cuerpos fueron arrastrados por las calles para servir de escarmiento. Posteriormente, se ordenó reunir a toda la población judía en el campo abierto junto al granero. El proceso duró horas. Hombres armados rodearon el lugar para impedir la huida. El encierro en el granero fue caótico y brutal. Muchos testigos recuerdan a familias enteras empujadas dentro a golpes. Algunos intentaron resistirse, pero fueron asesinados en el lugar. Una vez que el granero estuvo lleno, se arrojó queroseno y se prendió fuego. Los gritos, según múltiples relatos, podían oírse desde el otro extremo del pueblo. Algunos trataron de salir rompiendo las tablas, pero fueron golpeados hasta morir o empujados nuevamente hacia el fuego. El fuego consumió el edificio durante horas. Las cenizas, cuerpos calcinados y restos humanos permanecieron visibles durante varios días. No hubo esfuerzos por parte de la población local para rendir homenaje, enterrar los restos de forma digna ni limpiar la escena. Al contrario, se documentaron casos de saqueo posterior de las propiedades de las víctimas. Casas, almacenes y objetos personales fueron tomados por vecinos. En algunos casos, los mismos que habían participado en la masacre ocuparon viviendas judías vacías. El saqueo no fue un fenómeno marginal, sino parte integral del proceso de eliminación de la comunidad judía local. La magnitud del crimen en Jedwabne no radica solo en el número de víctimas, sino en la naturaleza vecinal del ataque. A diferencia de las deportaciones o ejecuciones organizadas por el aparato nazi en guetos o campos, en Jedwabne las víctimas conocían a sus victimarios.
Habían crecido juntos, comerciado en las mismas calles y vivido en el mismo entorno. Esto convirtió el crimen en un acto profundamente perturbador desde el punto de vista ético, histórico y humano. Durante décadas, la narrativa oficial en Polonia atribuyó la masacre exclusivamente a las fuerzas alemanas. En 1963, se colocó un monumento conmemorativo que mencionaba solo a la Gestapo como responsable. Sin embargo, esta versión comenzó a tambalearse en el año 2000 con la publicación del libro Neighbors de Jan Thomas Gross. El libro, basado en documentos, juicios y testimonios, sostenía que los autores directos del crimen fueron polacos locales, no alemanes. La publicación provocó una oleada de debate y conmoción en la opinión pública polaca. La reacción en Polonia fue intensa. Se desató un debate nacional sobre la responsabilidad local en crímenes del Holocausto. En respuesta, el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia abrió una investigación formal entre 2000 y 2003. El informe final determinó que al menos 340 personas judías fueron asesinadas en Jedwabne el 10 de julio de 1941. Se identificó a más de 40 polacos locales como participantes directos en la matanza. El rol de los alemanes fue calificado como de organización, supervisión o permisividad activa, pero no de ejecución directa. El informe también documentó que muchas víctimas fueron encerradas vivas, que se usó combustible para acelerar la combustión del granero y que las exhumaciones confirmaron la presencia de restos humanos en la fosa común. En 2001, el presidente polaco Aleksander Kwaśniewski participó en la ceremonia de conmemoración del 60 aniversario del pogromo. En su discurso, reconoció que ciudadanos polacos habían matado a ciudadanos polacos y pidió perdón públicamente. Una nueva placa fue colocada en el sitio, sustituyendo la inscripción previa. En 2011, el presidente Bronisław Komorowski reiteró la disculpa en el 70 aniversario, pero poco después el monumento fue vandalizado con mensajes antisemitas. Estos actos de vandalismo no fueron aislados, en otras ciudades como Kielce y Białystok también se registraron ataques a monumentos judíos. A pesar de los reconocimientos oficiales, el pogromo de Jedwabne ha seguido siendo objeto de revisionismo. A partir de 2015, con la llegada al poder del partido Ley y Justicia, se fortalecieron leyes y discursos que defienden la buena reputación de Polonia. En 2018, se aprobó una reforma a la ley sobre el Instituto de la Memoria Nacional que penaliza afirmar que el Estado o la nación polaca fue cómplice del Holocausto. Aunque la sección penal fue posteriormente modificada por presión internacional, el efecto simbólico de la norma fue claro: proteger una narrativa nacionalista y suprimir el debate histórico. Grupos nacionalistas han promovido conferencias, libros y documentales que buscan restablecer la imagen de los polacos como víctimas exclusivas del nazismo. Algunos medios polacos conservadores han atacado públicamente a Jan Gross y a los historiadores que apoyan su tesis. En julio de 2025, nuevas placas fueron instaladas en el sitio del pogromo, promovidas por sectores revisionistas. Estas nuevas inscripciones señalan a los nazis como los únicos responsables y omiten toda mención a la participación polaca. La acción fue duramente criticada por el gobierno de Israel, el Museo del Holocausto Yad Vashem y la USC Shoah Foundation, que denunciaron una falsificación de la historia. En la misma conmemoración, grupos ultranacionalistas polacos desplegaron pancartas antisemitas y buscaron interrumpir el acto del rabino principal del país. Estas acciones provocaron investigaciones por discurso de odio. El embajador de Israel en Varsovia declaró que se trataba de un intento de borrar la memoria de las víctimas y que era un insulto a la verdad histórica. El caso de Jedwabne se ha convertido en un símbolo. Ya no representa solo un crimen aislado, sino una metáfora del conflicto entre memoria histórica y narrativa nacionalista. También funciona como paradigma de otros pogromos ocurridos en decenas de pueblos del noreste polaco durante el verano de 1941, donde patrones similares de violencia local ocurrieron con la misma permisividad alemana. Investigaciones recientes han documentado al menos una treintena de localidades donde la población judía fue exterminada por vecinos polacos con apoyo o estímulo de las fuerzas alemanas. La evidencia es contundente.
Los informes del IPN, los testimonios recogidos por Gross, los documentos judiciales de posguerra y la investigación forense de 2001 coinciden en que el pogromo fue ejecutado por polacos con apoyo nazi. La cifra oficial de víctimas es de al menos 340. La distorsión reciente de estos hechos mediante nuevas placas, leyes de memoria y narrativas revisionistas no cambia la realidad documentada. Negar hechos comprobados no solo deshonra a las víctimas, sino que representa una amenaza para el estudio serio del Holocausto. Recordar Jedwabne no es solo un ejercicio de memoria, sino un compromiso con la verdad histórica. Negar la participación local en crímenes de odio solo allana el camino para su repetición. Enfrentar los hechos, por dolorosos que sean, es parte del deber moral de toda sociedad que aspire a una memoria justa y responsable. La historia de Jedwabne no solo revela lo que ocurrió en un solo pueblo, sino que nos obliga a pensar en los mecanismos que permiten que una sociedad se convierta en verdugo de sus propios vecinos. Gracias por escuchar Antisemitismo en la Historia.